Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en esta mañana nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y en este día lo encontramos en el libro de Esther. Esther, capítulo 4, vamos a tomar, y todo el libro de Esther es una historia de una gran victoria, pero también es la historia de un plan que el Señor preparó para impedir un otro plan macabro de Satanás para destruir el pueblo de Israel. Es decir, acá vemos lo que muchas veces decimos, que Dios se anticipa a las situaciones. Dios está antes que las situaciones y que a Dios no lo sorprende absolutamente nada. Evidentemente, en el reino de las tinieblas se estaba preparando un plan para destruir a todo el pueblo de Israel que habitaba en la capital de Medo-Persia, que era Susa. Y allí en ese plan todo orquestado, ya que el enemigo venía armando, Dios se anticipa y coloca a una de sus hijas, una de las del pueblo de Israel, en el palacio del rey. Se elige una reina y todas las doncellas que se presentaron. Allí hubo un montón, una cantidad enorme, no se especifica el número, pero sí se nos dice que Esther fue la que ganó. Entonces ella pasó a ser la reina, ¿sí? Era una reina un poco especial porque no era que compartía todas las cosas con el rey y que para poder hablar con el rey tenía que pedir permiso, es decir, tenía unas costumbres medias diferentes a las que actualmente hoy consideramos cuando vemos una reina o un rey, ¿sí? La cosa es que Esther está allí, entra al palacio y su tío, el que la había criado, Mardoqueo, se entera de toda esta situación, de todo lo que está pasando y le manda un aviso a Esther para que Esther haga algo. Ella está en una posición privilegiada, está en el palacio del rey, aunque no lo puede ver al rey ella por su propia voluntad, sino que cuando el rey la llama, ella se acerca, pero ella no puede hacer esto de manera voluntaria, y esto, si ella lo hacía y el rey se enoja, le podía costar la cabeza, podían matarla, porque no estaba permitido a la reina ver al rey sin permiso del rey. Sin embargo, la situación era tan apremiante que Mardoqueo le habla a ella y justamente en el capítulo 4 encontramos lo que su tío le dice. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Capítulo 4, versículo 13. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él está diciendo, bueno, vos también sos una judía. Si matan a todos los judíos, te van a matar a vos. Así que no piense que vos vas a escapar. Por ser judía te va a tocar, te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. Pero le dice algo. ¿Quién sabe si para esa hora has llegado al reino? Como diciendo, quizá el propósito del Señor, que estés allí en ese lugar, en ese palacio, sea para impedir lo que está por suceder. Y realmente, mi hermano querido, esto nos lleva a la reflexión de nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar hoy? Nosotros somos los que podemos ver al Rey todos los días. Cuando nos arrodillamos en nuestra casa, aquí en estos días de cuarentena, y buscamos la presencia del Señor, ¿ante quién nos presentamos? ¿A quién estamos viendo con nuestros ojos espirituales? ¿A quién estamos invocando, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y quién es el único que puede detener la mortandad? Porque justamente el edicto que el rey había hecho por incitación de un hombre bien malvado que odiaba a los judíos, era que mataran a todo el pueblo de Israel. Ni uno tenía que quedar vivo. Era una matanza tremenda. Y nosotros también, hermanos, estamos dentro de una matanza bárbara, pero en este caso el coronavirus no es un rey humano el que está matando gente, sino una enfermedad, una peste. Pero nosotros sí podemos ir al rey. Quizá para esta hora hemos llegado nosotros a este lugar de privilegio, no para lamentarnos de la situación, ni para temer de lo que está pasando, ni para preocuparnos de las cosas que van a suceder,
sino para estar delante de Dios e interceder, actuar, hacer nuestra parte, porque el Señor nos puso acá. Dios se anticipa a los acontecimientos que suceden en la capital del reino, enviando una mujer para que esté allí cerca del rey. Esta mujer le responde a su tío, el versículo 16, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. ¿Se acuerdan lo que le dije? Ella no podía hacerlo por su propia voluntad, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Para Esther, esta intercesión era jugarse la vida. Y yo creo, mi hermano, que toda persona al cual el Señor está llamando a la intercesión, a la cual Dios está llamando a interceder en este momento, tiene que tener una actitud, tal vez no de jugarse la vida, pero sí bien jugada, de entregarse, de rendición, de compromiso, ¿sí? No nos estamos jugando la vida estando en nuestras casas intercediendo y orando, como quizás lo están haciendo los enfermeros, los camilleros y los médicos, pero sí tenemos que tener una actitud de que nosotros estamos delante del rey y nosotros podemos interceder para lograr que todo eso que estaba planificado de antemano por Satanás se quede cancelado. Bueno, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que el rey aceptó a Esther, ¿no? Ahí hubo una bendición, un beneplácito de Dios, abriéndole las puertas del rey, pudo interceder delante del rey y pudo lograr la victoria del pueblo de Israel. Qué interesante el versículo 1 del capítulo 9 del libro de Esther. Es un versículo de victoria. Muchas veces yo lo he tomado en mi vida personal como un modelo, ¿sí? de que las situaciones negativas son transformadas por el poder de Dios. Dice aquí, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Continúa el versículo, pero yo rescato esa frase: el mismo día que los enemigos, que la enfermedad, que los problemas, que las dificultades pensaban enseñorearse de nosotros, sucedió lo contrario. Dios cambió lo malo en bueno para el pueblo de Dios, porque hubo una mujer que estaba colocada allí por el Señor en un lugar estratégico para que intercediera. Fue ella la gestora del cambio espiritual. Fue ella la gestora del cambio. La muerte se transformó en vida para el pueblo de Israel. Y mi hermano querido, esto es lo que nosotros tenemos que lograr en estos días. Que la muerte se transforme en vida a causa de nuestra intercesión, de nuestras rodillas, de nuestro orar, de nuestro llorar, pero que no sea simplemente una oración así, como diciendo, bueno, a mí no me va a tocar, bueno, lo voy a hacer porque realmente qué tremendo todo esto. No, tenemos que sentirlo del corazón. Para Esther, la intercesión delante del rey significaba que por allí el rey estaba de mal humor y le cortaba la cabeza. Sin embargo, esta mujer, comprometida y también con la situación que le podía alcanzar a ella, como era la muerte de todos los judíos, esta mujer llegó delante del rey y logró la victoria tremenda y poderosa para el pueblo de Dios. Mis hermanos queridos, nosotros hoy estamos viendo y contando los números de las personas infectadas y de las personas recuperadas y de las personas fallecidas. Pero tenemos que orar y clamar para que ese número comience a descender. Este es el tiempo de orar, que la curva baje, que los infectados sean menos, que los muertos sean menos y que realmente la mano de Dios se pueda posar. Porque el plan estratégico de Satanás es que haya muchos muertos en nuestro país. Pero estamos aquí, delante del Rey, igual que Esther, para interceder, para clamar y para hacer nuestra parte. Porque, mi hermano querido, en el plan de Dios, el día
que los enemigos pensaban enseñorearse de nosotros, sucedió lo contrario. Oramos al Señor. Padre amado, en esta mañana, en el nombre de Jesús, deshacemos toda obra del diablo, nos presentamos delante tuyo, Señor, como intercesores, Señor, como aquella muchacha Esther, Señor, que se jugó la vida yendo delante del rey para interceder por su pueblo. Así estamos nosotros, Señor, delante tuyo. Señor, quizá no nos estamos jugando la vida como Esther, pero tenemos pasión en nuestro corazón para que tú tengas misericordia de esta nación, de esta tierra. Señor, esta famosa curva que tiene que descender, que lo haga de manera sorprendente, Señor, que sorprenda a los médicos, que sorprenda a las autoridades, aún a los medios de comunicación, cómo la mano poderosa de nuestro Dios actúa sobre la República Argentina. Escucha nuestra oración, Señor. Escucha nuestra oración, porque el enemigo tiene planificado algo contra nosotros, pero así como sucedió en los tiempos, Señor, de Esther y Mardoqueo, lo que los enemigos planificaban, Señor, fue derrotado y en realidad, Señor, Israel creció, avanzó y tomó la victoria, Señor, sobre toda situación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, mi hermano querido. Sigamos orando y clamando delante del Señor, porque Dios tiene sus intercesores colocados en el lugar específico y estratégico para detener todo aquello que el enemigo haya lanzado. Que el Señor le bendiga.